Hoy en día es profesor de Sociología Latinoamericana en la Universidad de Texas en Austin. También ha sido editor de la revista Qualitative Sociology entre 2004 y el 2010. Entre sus temas de investigación destacan la acción colectiva y el clientelismo político, del que trató uno de sus libros más conocidos sobre las redes del peronismo, la política de los pobres. Pero Javier Aullero es también conocido, tal como dije, por su enfoque metodológico, la etnografía política. ¿Qué es la etnografía política? En uno de sus artículos, él la definía como la investigación basada en la observación cercana, en el terreno, de actores e instituciones políticas en tiempo y espacio reales, en la que el investigador se inserta cerca o dentro del fenómeno a estudiar. ¿Por qué política? La etnografía política nació de la crítica hacia la ciencia política dominante, en especial en Estados Unidos, la cual estudiaba exclusivamente objetos predefinidos, como los partidos o la participación electoral, en base a datos estadísticos, en particular las encuestas de opinión, y partiendo de lo que Blumer llamaba conceptos definitivos, cuando sabemos que la mayoría de nuestros conceptos, instituciones, estructura social, militante, trabajo o clientelismo, justamente no lo son. Con la etnografía política se trata entonces de estudiar los fenómenos políticos en general, más allá de la política institucional, mediante la observación de las prácticas cotidianas de los actores políticos y de los ciudadanos en general. Se estudian así los rituales de las campañas electorales, las marchas, las movilizaciones locales o nacionales, o al revés, la ausencia de acción colectiva, como en el último libro de Javier Aullero, Inflamable, Estudio del Sufrimiento Ambiental, coescrito con la antropóloga Débora Swistun, que fue objeto de la conferencia de ayer en Viña del Mar. No es muy difícil convencerse de las virtudes de la mirada etnográfica para construir más adecuadamente nuestros objetos de investigación y herramientas conceptuales, gracias a una mirada adecuada sobre los contextos temporales y espaciales, en palabras de Blumer. En el oficio de sociólogo, Bourdieu planteaba también la necesidad de restituir a la observación metódica y sistemática su primado epistemológico y recomendaba someter el método de análisis cuantitativo a la interrogación epistemológica. La etnografía política levanta, sin embargo, cuestiones de método, que surgen probablemente con mayor fuerza debido a que ésta pisa el terreno de la ciencia política y discute algunos de sus supuestos positivistas. Se reprocha a veces a la etnografía su impresionismo, su falta de sistematicidad, la dimensión demasiado microscópica de sus investigaciones o la dimensión psicologizante de ciertas de sus conclusiones. Una de las preguntas es entonces, ¿cómo volverse un buen etnógrafo de lo político? Si bien la sociología tiene una tradición en la materia, desde la clásica obra de sociología mundial de William Footwhite, Street Corner Society, la Sociedad de las Esquinas, publicado en 1943, son muchos los amateurs del método, pero pocos los elegidos. La etnografía es un método particularmente exigente. Hay que estar dispuesto o dispuesta a una inmersión de varios años en la microsociedad observada. Además, no es fácil lograr ser pertinente en sus observaciones y descripciones y revelar o iluminar ciertas prácticas o fenómenos más allá del objeto puntual de investigación escogido. Tampoco es fácil enseñar a observar y a describir. Es sin duda mucho más fácil enseñar y aprender técnicas de regresión logística, aunque estas puedan aparecer inicialmente crípticas. Debido a estas exigencias del método, a lo que cabe agregar lógicas propias de cada campo disciplinario, el de la ciencia política, de la antropología y de la propia sociología, lo político y sus actores claves, políticos, partidos, ONGs, movimientos sociales, están quedando subobservados, como señalan Javier Aullero y Lauren Joseph, A New Perspective in Political Ethnography. Ambos autores invitan también a sacar la política de la sombra y ponerla al centro de la atención etnográfica. No solo la política respetable, lo que pasa en los lugares respetables, tales como el Parlamento, por ejemplo, sino y sobre todo el
entre comillas, backstage de la política, vale decir, las prácticas cotidianas de los actores políticos y ciudadanos en general, es decir, la democracia tal como se practica. En ese sentido, la presencia de Javier Aullero acá es una gran oportunidad, tanto para aprender más del método etnográfico en sí, como para comprender cómo trabajar sobre ciertos objetos difíciles de abordar mediante un enfoque cuantitativo, como puede ser el clientelismo político, objeto de la conferencia de hoy en la Universidad Andrés Bello. La presencia de Javier Aullero en la Universidad Andrés Bello nos da también la oportunidad de afirmar nuestro proyecto como Escuela de Sociología y Facultad de Ciencias Sociales, el proyecto de una sociología exigente y crítica, comprometida con la investigación sistemática y caracterizada, sin duda, por un vaivén permanente entre teoría y empiria. Antes de dejarlos con Javier, quisiera recalcar que la organización de esta conferencia debe mucho al trabajo de mi colega Jeanne Hersant. Jeanne Hersant, directora de la carrera de Sociología de Viña del Mar, a Karin Merino, coordinadora docente de nuestra escuela, a Pamela Suazo de Marketing. Aprovecho también para destacar el apoyo permanente de nuestra decana, Margarita María Errázuriz, aquí presente. Javier, te dejo la palabra y quedamos muy atentos a tu conferencia Los caminos sinuosos de la etnografía política, luego de la cual abriremos una ronda de preguntas. Gracias. Gracias, Stephanie. Gracias, Jan, por estos dos intensos días y por la invitación, por traerme aquí. Quiero empezar, como se suele empezar, pidiendo disculpas por dos cosas. Una, por lo caótico de los 40, 45 minutos que vienen, digamos. No es fácil para mí reconstruir con cierta coherencia algo que en realidad no lo tuvo, que fueron mis 15 años de investigación etnográfica, digamos. Lo que van a escuchar ahora es más bien una reconstrucción post facto, intentando dar coherencia y continuidad a una agenda de investigación que muchas veces funcionó más bien por intuición y por lo que en su momento, como se dice en mal porteño, me calentaba, que en realidad por razones estrictamente escolásticas, digamos. En segundo lugar, les quiero pedir disculpas porque algunas de las notas que tengo aquí, producto de haber estado ya 2 décadas trabajando en la Academia Americana, están en inglés. Entonces por ahí van a escuchar alguna expresión gramaticalmente incorrecta. Entre lo gramaticalmente incorrecto y lo argentino, algo se va a entender, ¿sí? Pero bueno, pasaron 15 años desde que comencé mi primera investigación etnográfica en este barrio que ven aquí, aquella que concluyera en el libro La política de los pobres, las prácticas clientelísticas del peronismo. En esos 15 años llevé a cabo 4 investigaciones que en distinto grado incluyeron observaciones y entrevistas en las zonas más desposeídas de mi país, de Argentina. En esta presentación hoy quiero repasar las lecciones sustantivas, las lecciones analíticas y las lecciones metodológicas que aprendí en este tiempo, haciendo eco de la distinción propuesta por Clifford Geertz en ese ir y venir entre estar allí, en el campo, y estar aquí, entre académicos. En primer lugar, el funcionamiento de las redes clientelares. En segundo, la relación que éstas establecen con la acción colectiva. En tercero, el papel que juegan las conexiones clandestinas en la política. El cuarto, el sufrimiento ambiental experimentado por quienes viven en los márgenes urbanos. Y el quinto, el tiempo de espera de los pobres como un mecanismo de dominación. Esos fueron los 4 o 5, por cierto, muy generales temas que en orden cronológico, más o menos cierto, me obsesionaron durante 1 década y media. Y lo que quiero hacer hoy es en realidad reflexionar sobre lo que aprendí y sobre lo que creo que todavía está por saberse sobre estos temas. Ahora bien, lo que mi primer libro identificó como en su momento como una generalizada ausencia de estudios de clientelismo político en el país, en Argentina,
vale recordar que la palabra clientelismo político no existía en el lenguaje político, en el discurso público y mucho menos en el discurso académico hace tan solo 15 años. Esa ausencia ya no es tal. Durante la última década se multiplicaron los trabajos sobre el tema, dando lugar a lo que una cientista política, Mariela Schwarzberg, denomina un inusitado interés por el clientelismo y las máquinas políticas. Hoy sabemos mucho más que hace una década y media sobre los factores asociados con el gasto clientelar, sobre la relación entre los programas de empleo, las transferencias condicionadas de ingreso y el clientelismo. Tenemos modelos sobre la lógica del funcionamiento de la máquina electoral peronista, en el caso de Argentina, y estudios más cualitativos sobre relaciones entre clientes, mediadores y patrones que describen con bastante certeza, a mi juicio, el sistema de incentivos al interior de la red clientelar. Ahora, sin embargo, la mayoría de los estudios sobre clientelismo siguen concentrándose en este como una manera de obtener el voto y como una forma de dominación política. Y si bien no hay que negar que esta particular práctica política es útil con sus limitaciones en tanto y cuanto estrategia electoral, y también es útil para resolver los problemas que tiene cualquier partido político moderno, que es qué hacer entre elección y elección, y también es una forma de poder político sobre las poblaciones más desposeídas, creo que perdemos mucho de dónde está la acción, como diría Erving Goffman, y nos obnubilamos o nos enceguecemos sobre las razones por las cuales el clientelismo persiste y perdura y se reproduce al interior de la política. Si no examinamos al patronazgo o al clientelismo como una estrategia de resolución de problemas que se dan los pobres a sí mismos. Necesitamos, y creo que esa fue una de las lecciones analíticas que intenté proponer en el trabajo, y creo que es un punto para futuro trabajo comparativo, cambiar el centro de atención en los estudios de clientelismo y prestar mucha más atención a el lugar que ocupa este arreglo político en la vida de los más destituidos, en sus estrategias de sobrevivencia. ¿Cuán importante es el patronazgo como una estrategia de resolución de problemas entre los pobres urbanos? ¿Cómo compite o deja de competir con otras estrategias de resolución de problemas asociadas al mercado, asociadas al Estado? Nosotros sabemos qué significa el clientelismo para los líderes partidarios y para los mediadores, digamos, aquellos que están entre los clientes y los patrones. Pero sabemos bastante poco, aún hoy, sobre lo que representa el clientelismo para los clientes. No es este lugar para realizar una revisión exhaustiva sobre la literatura de clientelismo, no se asusten, no voy a hacer una revisión del marco, digamos, pero sí me interesa resaltar una crítica hacia buena parte de la ciencia política que sigue exhibiendo lo que Stathis Kalyvas denomina una preferencia epistémica por datos que son fácilmente codificables. Por ejemplo, el gasto público, los votos, las respuestas en encuesta de opinión, por sobre datos que son mucho más desprolijos y sobre los que construí la evidencia en la política de los pobres, pero que a mi entender dan más adecuada cuenta de lo que yo denominé la doble vida del clientelismo político. Doble vida en la objetividad de los recursos, esto es, uno puede determinar los recursos que bajan y los votos que suben, puede determinar los recursos que bajan o los planes que bajan y la asistencia a actos electorales, por ejemplo, pero también vive una vida en la subjetividad de los actores. Ese era el mensaje central del libro, y no, como a mi juicio se mal leyó en algún sector de la academia argentina, digamos, un argumento sobre la supuesta prevalencia del clientelismo en la vida de los sectores populares. Argumento que en realidad el mismo título del libro puede ayudar a invitar, digamos, invita a pensar, en el sentido que se denominaba la política de los pobres y se daba a entender, si uno solo lee el título, que en realidad yo estaba argumentando que la política de los pobres era clientelar. En consecuencia, buena parte de los estudios existentes hoy nos dice mucho sobre objetos preconstruidos, elecciones, actos partidarios, por ejemplo, y poco sobre la organización en la vida cotidiana del clientelismo, la organización diaria del clientelismo y sobre la lógica práctica de los actores involucrados. El resultado es, a mi entender, un análisis de la política clientelar basado en modelos de la realidad que excluyen la pregunta sobre la realidad de esos modelos.
¿sí? Tenemos modelos muy sofisticados, con regresiones, ecuaciones, etcétera, etcétera, sobre cómo funciona el clientelismo, con poco basamento en realidad en cómo este funciona en el terreno. Con presuposiciones sobre juegos entre máquinas y clientes, cálculos racionales realizados por individuos estratégicos. El principal problema es que se sigue centrando el análisis en individuos y organizaciones a expensas de las relaciones entre ellas. La fuente de acción clientelar eficaz, aprendí cuando trabajaba sobre la política de los pobres, yace en las relaciones entre los sujetos, patrones, clientes y mediadores, y no en las intenciones más o menos clientelares, aviesas o estratégicas de estos. En eso, en realidad, la política de los pobres no se diferencia mucho de la sociología más clásica durkheimiana, que era poner el objeto, el centro de atención, no en las mentes de los individuos, era difícil ponerlo en la mente de alguien que se acababa de suicidar, porque no hablaba, sino en las relaciones que llevaban, que predisponían a esos sujetos a suicidarse. Cierto es que los políticos y funcionarios tienen formas variadas de construir su base de apoyo político, en el caso de Argentina y en el interior de Argentina, pero también uno puede hablar de la máquina correísta en Ecuador, de Venezuela, puede hablar de casos en el interior colombiano, puede hablar ciertamente en Brasil. Es cierto que focalizan los recursos gubernamentales hacia sus seguidores políticos y distribuyen o prometen distribuir bienes colectivos hacia amplios sectores de electorados o en una combinación de los dos. Pero un político o un funcionario no se acerca a estas opciones clientelares ex novo cada vez que hay un recurso para distribuir, un plan, un subsidio, como juego reiterado que comienza cada vez que hay una elección, sino que se enfrenta a redes duraderas que constriñen tanto objetiva como subjetivamente sus acciones. Esta idea de que es un juego y de que el juego cada día, cada elección comienza de nuevo, es, a mi modesta manera de entender, una fantasía de la ciencia política. Esto parece saberlo mejor, en realidad, los punteros, los mediadores, los que están en el terreno, mucho mejor que los sociólogos políticos. ¿Sí? Relaciones durante las elecciones, pero también durante la vida cotidiana. Es allí en donde hay que centrar y donde el análisis del clientelismo. Estas, si bien difíciles de observar, las relaciones son más difíciles de observar que individuos, son centrales a la hora de entender los límites y los obstáculos que cualquier funcionario, más allá de sus intenciones más o menos clientelísticas, debe confrontar. Porque muchas veces el clientelismo no es una opción deliberada de este funcionario o este político, sino que es una manera de hacer las cosas muy establecida, y si se quiere la palabra un poco antigua, digamos, hegemónica, al interior del campo político. Son sistemas de relaciones que no se dejan ver fácilmente, no los podemos reconstruir utilizando una encuesta de opinión, por ejemplo, pero que son cruciales a la hora de entender la lógica de los actores políticos y de manera más mediada la implementación de políticas sociales. ¿Sí? Ahora, las impugnaciones morales y moralizantes realizadas por periodistas, muchas veces con las mejores intenciones, y por analistas que se centran en los actores colectivos que se oponen a la maquinaria peronista, en este caso en Argentina, a la maquinaria clientelar peronista, nos harían creer que dentro del universo social específico, ese universo sociosimbólico de las redes peronistas, políticas peronistas, la práctica dominante nos harían pensar que al interior, por ejemplo, de la red del PRI en México, ¿sí? O del partido de Correa en Ecuador, ¿sí? La práctica dominante es la orden explícita dada por mediadores a sus clientes diciendo te doy esto y vos hacé esta otra cosa. La política clientelar para sus críticos es básicamente una política de órdenes, de amenazas y de recursos materiales. Te doy acceso al plan y vos actuá de esta manera. Cuanto más tengan los patrones dentro de esta lógica y más tengan los mediadores para repartir, más será el apoyo con el que cuenten, más será el poder que acumulen. El acaparamiento de recursos, entonces, y la dominación política, sin embargo, no viven una sola vida, como decía, en la objetividad de la distribución de recursos. Parafraseando a Bourdieu, uno podría decir que la red peronista vive una vida en las disposiciones que inculca en los actores que participan de ella. La apariencia de automaticidad que tiene el intercambio de bienes por apoyo parece que es automático, parece que se les da esto y hacen tal cosa,
no debe ser interpretada en términos mecánicos, sino por el contrario como resultado de la habituación que genera en los beneficiarios o en los clientes. Entonces es el funcionamiento diario de la red de resolución de problemas muchas veces de sobrevivencia, ¿sí? Como yo utilizaba el ejemplo de los medicamentos para la presión arterial, digamos. Esos medicamentos para la presión arterial, cualquiera que tenga algún familiar que sufre de depresión, sabe que tienen que ser tomados a diario. No son una zapatilla o un sándwich que se da antes de un acto, ¿sí? Es ese funcionamiento diario de la red de resolución de problemas infunde en quienes reciben los favores y bienes un conjunto de disposiciones. Y quiero enfatizar la actividad regular y rutinaria de la red para marcar que esta relación de intercambio trasciende actos singulares de intercambio. ¿Y por qué insisto con esto? Porque muchos de la gente que cree entender algo sobre el clientelismo se centra en esos actos singulares, muchas veces rescatados por el periodismo antes de una elección. Repartieron zapatillas, le dieron acceso al subsidio, en actos singulares, cuando en realidad, para utilizar algún lenguaje un poco más realista, la verdad del clientelismo está en la construcción diaria de ese arreglo particular. Estos esquemas de percepción, de evaluación y de acción son a su vez reconfirmados por las acciones simbólicas de los patrones políticos y de sus mediadores, que realizan también de manera constante en sus discursos, ¿sí? Acentuando, por ejemplo, el amor que estos tienen por los pobres, ¿sí? Acentuando la sacrificada tarea. Si uno le presta atención, no voy a utilizar esta tribuna para hablar de ello, pero si uno le presta atención a los discursos de la presidenta de Argentina, uno va a ver ecos, no solo de la madre fundadora de la política en Argentina, ¿sí?, sino que va a encontrar esos ecos en cada una de las mediadoras que están en el terreno. La idea de que ellas se sacrifican por el pueblo, ¿sí?, que está en los escritos de Eva Perón, por otra parte, ¿sí?, y en esas formas de dar personalizadas que se asocian, sin decirlo explícitamente, al bien dado. Ustedes gozan de este programa condicional de transferencia de recursos porque yo estoy aquí. Yo dejo de estar aquí, ustedes no tienen más acceso al beneficio, ¿sí? La red entonces inscribe las relaciones de dominación en los beneficiarios y en los seguidores bajo la forma de disposiciones duraderas. Estas disposiciones quedan evidenciadas en innumerables actos o manifestaciones de respeto. Por ejemplo, como me decían muchos vecinos, y me lo acaban de decir la semana pasada cuando estuve en el barrio, creo que él, el puntero, el mediador, debería ser reconocido por todo lo que hace por los vecinos. También se transforman en formas de admiración. Por ejemplo, la forma en que se ocupa de nosotros, es un ser humano excepcional. Y también, incluso en amistad, nosotros, entre comillas, lo consideramos un amigo, ¿sí? Él está en todos los detalles. Que los beneficiarios muchas veces, los clientes, articulan discursivamente sobre sus benefactores. Sin embargo, con mayor frecuencia, estas disposiciones se expresan no en el discurso, sino en la práctica. Tanto y cuanto los clientes simplemente saben lo que tienen que hacer. Porque si me consiguió, y cito a uno de ellos, porque si me consiguió un medicamento, o algo de leche, o un paquete de yerba, yo sé que tengo que ir al acto. Sé que tengo que cumplir con él para mostrarle mi agradecimiento, ¿sí? Los actos de conocimiento, entonces nos recuerdan los clientes, son en realidad actos de sumisión, ¿sí? Es ahí, en esa microinteracción, en donde se juegan las relaciones de dominación. Y yo comparto lo que decía Estefaní sobre la crítica que se le hace a la etnografía sobre el carácter a veces anecdótico y muchas veces micro, ¿sí? Y la comparto y digamos, lucho contra esa crítica permanentemente. Ahora, también es cierto recordar que justamente es en las relaciones interpersonales donde se construyen relaciones de dominación que después escalan para arriba, digamos. En otras palabras, el patronazgo está indudablemente basado en bienes materiales, pero tiene una cardenal dimensión simbólica que la mayoría de los analistas que recurrentemente profetizan el fin del clientelismo o la crisis del clientelismo, crisis que por otra parte, el clientelismo es como siempre se está muriendo, ¿no? En América Latina siempre está por acabarse el clientelismo. Hace 30 años que estamos esperando que
muera el clientelismo y parece ser como el ave fénix o como algo que, digamos, es una muerte muy larga porque goza de muy buena salud, aparentemente, ¿sí? Si no, uno puede ver, por ejemplo, las formas de política, digamos, de política popular con las que funcionan las misiones chavistas y sin hacer una evaluación de política social, y uno ve elementos de clientelismo por todos lados allí, ¿sí? El orden social de la máquina clientelar tiene efectos duraderos, entonces, a través no solo del acaparamiento de recursos materiales, sino de las disposiciones que instila en las creencias de los clientes, la autoridad que tienen los patrones, la autoridad que tienen los mediadores, puede provenir de los recursos que detentan, o sea, a más recursos, más votos, más poder, pero la autoridad del clientelismo en general, ¿sí? No la autoridad de este político en particular, sino de esta manera, de este arreglo político, proviene de la habituación que el propio funcionamiento de la red genera. Entonces, déjenme reiterar para moverme a otro tema, los dos aportes de la política de los pobres. Para entender la durabilidad tenemos que comprender entonces esta doble vida, que sigue siendo central. Si uno piensa, por ejemplo, en las discusiones que hoy se tienen sobre las transferencias condicionadas de ingresos, digamos, política social que está originada no precisamente en gobiernos progresistas, sino en las oficinas del Banco Mundial, y hoy están muy generalizadas en América Latina. Uno tiene que pensar, por ejemplo, en cuántas son las necesidades que el Bolsa de Familia en Brasil o que la Asignación Universal por Hijo en Argentina cubren, ¿sí? Y cuánto espacio queda, ¿sí? para un conjunto de otras necesidades, ¿sí? que tienen que ser satisfechas por otros mecanismos, entre ellos los mecanismos clientelares, ¿sí? Y no me quiero poner a hacer la cuenta, digamos, pero la Asignación Universal por Hijo, en realidad, si uno hace la cuenta, cubre 10 días de las necesidades básicas de una familia promedio pobre en Argentina. Los otros 20 días, ¿qué hace esa gente? ¿Sí? En términos sustantivos, las lecciones que aprendí en estos 2 años es que la persistencia del clientelismo se debe a la consolidación y legitimación no de un tipo de práctica, sino de dos. Por un lado, la búsqueda de votos y o participantes para la máquina política, incluida, y esto voy a hablar en un segundo, las fuerzas de choque de la máquina política, mediante la distribución personalizada de recursos. Pero por el otro, la resolución de problemas de sobrevivencia mediante el establecimiento de relaciones duraderas con mediadores políticos por medio de la oferta de votos, asistencia a actos, participación en la máquina o en su fuerza de choque, en dos esferas vinculadas pero diferenciadas. Por un lado se consolida en el campo político y por otro en la vida cotidiana de los sectores populares. No es que es una forma de hacer política solo entre los pobres, sino que es una forma de hacer política que está muy establecida al interior del campo político. Si uno quiere ser alguien dentro del campo político, no tiene muchas opciones más que recurrir a esta opción, ¿sí? En segundo, en términos metodológicos, planteo que los estudios sobre el clientelismo necesitan, como bien decía Stephanie, más etnografía política, entendida esta como la investigación basada en la observación cercana, en el terreno, de actores e instituciones políticos en tiempo y espacio real, ¿sí? En la que el investigador o la investigadora se inserta dentro o cerca, muchas veces es imposible insertarse dentro, pero lo más cerca posible del fenómeno a estudiar, a los efectos de detectar cómo y por qué los actores en la escena actúan de una manera, piensan de una manera y sienten de una manera. Porque la etnografía política no es solo una herramienta metodológica, sino que es una apuesta sustantiva, es intentar reconstruir el punto de vista de los actores, que los actores tienen al interior de una práctica particular. La etnografía política nos permite trascender la superficialidad de las encuestas de opinión. Curiosamente, todavía se sigue estudiando con encuestas de opinión el funcionamiento del clientelismo y se les pregunta, para mi sorpresa, después de haber pasado 8 meses en esta villa, en este barrio pobre, tratando de entender cómo funcionaba el clientelismo, los cientistas políticos me hicieron pensar que en realidad perdí el tiempo, porque ellos pueden decir cómo funciona el clientelismo preguntándole a un vecino, ¿qué opina sobre el clientelismo? ¿Opina bien o opina mal? ¿Cómo evalúa de 1 a 5 su relación con el clientelismo? O, ¿recibió usted, y esto es de una encuesta real, ¿recibió usted algún beneficio durante la última elección? ¿Algún bien de parte de algún político?
muchas veces la verdad del clientelismo está basada en cosas que no se dicen, cosas que solo la exposición duradera en el campo puede dar cuenta, la observación. Muchas veces la gente ni siquiera se da cuenta que está recibiendo un favor, ¿sí? Si la realidad fuese tan transparente, nadie nos necesitaría a nosotros, por otra parte, pero esa es otra discusión. Entonces, adentrarnos en el verdadero funcionamiento, el soporte de objetivos y experiencias subjetivas del clientelismo, tanto como mecanismo de dominación política, como estrategia de resolución de problemas. Y por último, en términos analíticos, y esto es algo que comenzó a surgir cuando trabajaba en el... Estas fotos dan cuenta que sí fui a muchos actos del peronismo. El tercer tema en términos más analíticos que tomó forma cuando cuando comencé a estudiar el caso sobre lo que escribí en el segundo libro, Vidas Beligerantes, pero que tomó forma más acabada en el libro sobre los saqueos, que se llamó La Zona Gris, que debemos prestar atención tanto empírica como teóricamente a lo que el libro denominó la zona gris. Esto es un área de relaciones clandestinas, donde convergen y se yuxtaponen vida cotidiana, política partidaria y violencia colectiva. Ahora déjenme ir al segundo tema, que es el tema de la relación entre clientelismo y acción colectiva. Si bien la investigación sobre el tema se ha multiplicado y diversificado, sustantivamente se sigue reproduciendo una dicotomía, a mi juicio, perniciosa, que es la dicotomía entre clientelismo y acción colectiva. ¿Qué quiero decir? O hay clientelismo o hay protesta, ¿sí? Dicotomía de la que también yo fui víctima, porque en realidad me acerqué a Cutralcó, el lugar de la primera pueblada en Argentina y el nacimiento, el lugar donde nacieron simbólicamente al menos los piqueteros en el año 96, y al llamado santiagueneazo en el año 1993, sobre los que escribí en el libro Vidas Beligerantes, con el en parte motivado por la falta de atención que yo había tenido sobre el tema de acción colectiva en la política de los pobres, ¿sí? Implícitamente estaba reproduciendo esta dicotomía de que o hay clientelismo o hay beligerancia, digamos. Entre los hallazgos más establecidos en la investigación sobre movimientos sociales y sobre acción colectiva, se encuentra la noción de lo que, como sostiene Mario Diani, los lazos sociales previos operan como base para el reclutamiento en los movimientos, ¿sí? Y que los contextos sociales establecidos son el locus de la emergencia de los movimientos y de la acción colectiva. Ahora, la literatura que existe sobre movimientos sociales acuerda sobre el rol clave que juegan las organizaciones autóctonas, la Iglesia Bautista en el caso del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, por ejemplo, o redes asociativas en la emergencia de cualquier movimiento. En el caso de un movimiento estudiantil, las organizaciones estudiantiles que existen previo a la emergencia de la beligerancia callejera, digamos. Lejos de ser un reino de posible cooperación, las redes clientelares son, por el contrario, lo que se denominó una estructura desmovilizadora, ¿sí? Se supone que si uno está en redes clientelares, si resuelve sus problemas mediante relaciones personalizadas, no necesita recurrir a la protesta y a la acción colectiva para resolver esos mismos problemas. En realidad, son vistos como el clientelismo y la acción colectiva son vistos como fenómenos exactamente opuestos, ¿sí? Ahora, investigaciones llevadas a cabo en enclaves de pobreza urbana, llámense villas en Argentina, favelas, asentamientos de ocupantes, colonias, y en movimientos sociales populares en América Latina, muestran que el clientelismo y la movilización pueden, en realidad, coexistir en el mismo lugar geográfico. Pero, sin embargo, se habla que coexisten de manera conflictiva. En realidad, en la crónica de la emergencia y el desarrollo del movimiento piquetero en Argentina, por ejemplo, Maristela Svampa habla de organizaciones piqueteras que representan el primer desafío, ¿sí?, concreto contra el clientelismo, ¿sí? Otro ejemplo más reciente se encuentra en el trabajo de Claudio Holzner, cuando habla de escribe sobre la empecinada resiliencia que tienen las organizaciones clientelares y las prácticas en México, a pesar de una sociedad civil que se fortalece. Entonces, o uno tiene sociedad civil y acción colectiva y movimientos sociales, o uno tiene clientelismo, ¿sí? Como dice Holzner, la sociedad civil resiste activamente al clientelismo político. A pesar de que apuntan a la complejidad de la política popular, sin embargo, y la diversidad de las estrategias de resolución de problemas usadas por los más destituidos, todos estos estudios describen a redes clientelares y a relaciones movilizadoras
como dos campos diferentes y opuestos de acción política. Dos esferas de interacción social e intercambio que pocas veces se superponen y que generalmente rivalizan, se resisten o se desafían unas con otras, ¿sí? El predominio del clientelismo entre los pobres, la investigación parece sugerir, frustra el reclamo colectivo. ¿Por qué? Porque aísla a cada uno de los clientes, les resuelve los problemas de manera individual, los atomiza e impide de esta manera el trabajo organizacional y relacional que está en la base de la acción colectiva, ¿sí? Sin embargo, la literatura parece también acordar que hay un caso en el que el clientelismo puede transformarse en acción colectiva. Y esto nos remite a los viejos trabajos de Jim Scott o E.P. Thompson, cuando hablaban de una red clientelar cuando ésta deja de funcionar, ¿sí? Cuando se acaban los recursos para distribuir. Entonces lo que uno tiene es una implosión y un estallido, ¿sí? El clásico escenario de la economía moral del campesinado, digamos. La mayoría de la literatura entonces apunta a que al mal funcionamiento de las redes clientelares como generadora de súbitas demandas que crearían lo que se necesita para tener acción colectiva, que es una oportunidad. Las redes clientelares dejan de funcionar y se abre esa ventana para que la gente actúe, ¿sí? Sin embargo, hay un escenario alternativo, que es lo que denominé en la zona gris un escenario de apoyo mutuo entre acción colectiva y patronazgo. Esto es una especie de relación recursiva entre redes clientelares y acción colectiva. Sabemos sí que la red clientelar no necesita colapsar ni su flujo verse interrumpido para que haya acción colectiva originada en esta misma, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque quizá el mejor ejemplo de una red clientelar que no dejó de funcionar, pero que produjo acción colectiva disruptiva y beligerante, es el caso de los saqueos de comida del año 2001. Cuando uno en realidad ve que contra todo lo que nos sugieren los diarios y los muy pocos y escasos estudios que hay sobre el tema, esa supuesta explosión de violencia colectiva no fue tal. Me tomé el trabajo de no, en este caso, hacer etnografía política, sino hacer más bien regresión logística para este particular estudio. Dicho sea de paso, en realidad es una confesión que hice de la mañana. Yo creo en la poligamia, ¿sí? Metodológica, o en la poliandria metodológica. Entonces, no todo es martillable, digamos. Uno tiene un martillo que es la etnografía política, pero a veces, si uno se enfrenta a un tornillo, no lo puede martillar, necesita otra cosa para ese tornillo. Para ver la frecuencia y el orden en ese supuesto caos de la acción colectiva, me tomé el trabajo de crear una base de datos sobre los 289 episodios de violencia colectiva y vi que en realidad hay una suerte de danza en donde los lugares atacados en esta ola caótica de violencia colectiva, que pueden ver aquí, ¿sí? No tenían nada de random, sino que eran mercados particulares en donde no había policía y donde sí había, entre la multitud saqueadora, desesperada, dirigentes del Partido Peronista, ¿sí? Entonces uno ve que la violencia va hacia donde no está la policía, ¿sí? Y son pequeños mercados, y los grandes mercados, lo que aquí sería el Santa Isabel, digamos, son muy bien protegidos por la policía y la multitud no los ataca, ¿sí? En realidad la mejor prueba de esto está en este policía muy activo que está resguardando a los saqueadores, ¿sí? Fue a partir de ese estudio sistemático de los saqueos del 2001 que comencé a ver la importancia de las conexiones clandestinas y a empezar a pensar en la idea de la zona gris. Lo que Charles Tilly denomina especialistas en violencia, esto es, actores que se especializan en la perpetración del daño físico, juegan un papel central en el origen y en el curso de la violencia colectiva. Algunos son parte del Estado, otros no, pero tienen importantes conexiones con sectores de este. Pensemos en mediadores políticos, ¿sí? Estos lazos oscuros, oscurecidos, sombríos, son los que definen a la zona gris. Zona que hace desvanecer distinciones simples y simplificadoras entre Estado y sociedad,
que buena parte de la literatura sobre acción colectiva todavía da por descontado, ¿sí? La literatura sobre acción colectiva sigue pensando que el mundo está ordenado entre fuerzas del orden, ¿sí? Y miembros de la polity, entre outsiders y marginales. Ahora, cuando se enfrentan a una realidad como esta, ¿sí? En donde la fuerza del orden está supervisando básicamente la violencia, la cuestión se vuelve un poco más complicada. La idea de la zona gris la tomé de Primo Levi cuando él la utiliza para entender la dinámica de los campos de concentración, y se refiere a un conjunto de conexiones clandestinas entre distintos actores, funcionarios del Estado, fuerzas represivas, mediadores políticos, vecinos. Esas conexiones clandestinas nos sirven para entender casos extremos como los saqueos del 2001, pero también las recurrentes, por ejemplo, los recurrentes incendios en barrios populares que ocurren con cierta frecuencia antes de las elecciones en Argentina, o por ejemplo las ocupaciones de tierra más o menos violentas que ocurrieron en los últimos 2 años. No estoy sugiriendo con esto que no hay necesidad de tierra y de vivienda, sino que no se puede entender ciertas manifestaciones de violencia colectiva sin ver que, por decirlo de alguna manera un poco burda, la mano del Estado está metida allí, ¿sí? Y no tengo tiempo de abundar sobre esta noción, pero quiero puntualizar que existe bastante conocimiento acumulado en trabajos como lo de Paul Brass y Vina Das en el sudeste asiático, Desmond Arias en Brasil o Mary Roldán en el caso de la violencia en Colombia, que apuntan a lo que quienes estudian la mafia palermitana hablan del intrecchio, esto es, la superposición constante entre las acciones del Estado, las prácticas de los partidos políticos y la violencia colectiva. Insisto con esto porque es muy difícil hoy, no solo en Argentina, sino estudiar la violencia colectiva en Centroamérica, por ejemplo, o estudiar la violencia colectiva en México, sin entender las conexiones que la violencia colectiva tiene con el sistema político establecido, ¿sí? Digamos, el caso más extremo quizás sea en tratar de entender la ola de violencia de las últimas 2 décadas muy vinculada al narco en el caso de México, ¿sí? Es imposible entender esa violencia sin entender la dinámica del PRI, ¿sí? Eso, digamos, en eso más o menos todos podemos estar de acuerdo, ¿sí? Pero lo mismo sucede en casos distintos, digamos, de violencia colectiva como fueron los saqueos del 2001. Ahora, las implicancias sustantivas de un estudio detallado de los saqueos nos hace pensar que la zona gris es central no solo a la hora de entender episodios de violencia colectiva, sino en realidad las conexiones clandestinas son centrales a la hora de entender la política en general y la política clientelar en particular. Esta zona gris, esta zona de conexiones clandestinas entre perpetradores de la violencia, organizadores de la violencia, dirigentes políticos y sectores del Estado, creo que es la infraestructura, el fundamento de la práctica política tal y como hoy existe en al menos Argentina, ¿sí? No es un remanente del pasado, no es algo ajeno a la política, no es algo primitivo. Por el contrario, está en el corazón, en el centro de la política realmente existente. Los saqueos, las quemas de villas, las ocupaciones violentas de tierras, de manera disímil, ilustran que son las relaciones que esas zonas se construyen las que determinan buena parte del cómo, el cuándo y el dónde se implementan las políticas públicas. ¿Y por qué digo esto? Solo basta recordar que solo fue después de los saqueos del 2001 que se pone en práctica un programa universal de acceso a los de subsidios a los desempleados, ¿sí? Y que al menos de un mes de la ola de incendios en villas de emergencia en el Gran Buenos Aires, los habitantes de la entonces desaparecida Villa Cartón fueron considerados prioritarios a la hora de distribuir vivienda pública. Creo que como analistas políticos, como gente que nos interesa la política, tenemos que hacer un mejor trabajo en incluir a la zona gris en el estudio de la política normal. ¿Por qué? Porque creo que la amenaza de la violencia, ¿sí?, está permanentemente en juego a la hora de hacer la política de todos los días, incluso dentro de esos, lo que Estefaní decía, los ámbitos respetables como el Parlamento. Creo que desatender a las relaciones clandestinas de la política, si las desatendemos, corremos el mismo riesgo, ¿sí?,
que lo que Levitsky llama la atención sobre desentender las instituciones informales en la política, ¿sí? Nos perdemos realmente buena parte de la dinámica política si no le prestamos atención a las instituciones informales y a la zona gris. Creo que en lugar de desmerecerla como un fenómeno aberrante, ¿sí?, o denunciarla en términos morales, qué barbaridad, miren lo que están haciendo los policías, el desafío para el análisis científico de la política es incorporar a la zona gris a nuestros modelos de comprensión de la acción política. Una integración analítica que nos permitirá, creo, hacer algo que estudiosos, bastante más autorizados que yo, como Charles Tilly, dicen que todavía falta, que es integrar a la violencia al estudio de la política popular. No estoy sugiriendo con esto que los pobres son violentos, no malentiendan, ¿sí?, sino que buena parte de la política popular está muy atravesada por la violencia colectiva y nosotros la desmerecemos como algo episódico, ¿sí?, cuando en realidad, si uno le presta atención al habla de los dirigentes políticos, la violencia o la amenaza de la violencia está muy presente. No por casualidad, desde los punteros hasta el ministro del Interior de Argentina, hablaron con mucha facilidad conmigo sobre los saqueos así a 7 años de que estos habían ocurrido. Era como la obsesión, porque como me dijo un dirigente popular del Gran Buenos Aires, vos sabés, hablando en popular, ¿no?, vos sabés lo que es la gobernabilidad. Y yo podía citar muchos cientistas políticos. Me dice, la gobernabilidad no es votar una ley en el Congreso. La gobernabilidad es que yo te genere un gran quilombo en el conurbano bonaerense. Quilombo quiere decir un gran lío, ¿no? Eso es, y cómo se genera eso con violencia, ¿sí? Ahora, trabajo de campo sobre clientelismo, sobre acción colectiva beligerante, sobre la zona gris, me llevó a las zonas más relegadas, más destituidas de mi país. Barrios pobres, asentamientos, villas. Y durante los muchos años que pasé en las esquinas con los jóvenes hablando de tráfico de drogas o sobre la política local, hablando con los vecinos en sus casas o acompañándolos a actos o jugando con sus hijos e hijas, una cosa que nunca, hasta que comencé a trabajar sobre el libro Inflamable, me llamó la atención, fue el ambiente miserable en el que vivían. En el ambiente miserable quiero decir los olores, las aguas estancadas, la tierra contaminada, ¿sí? Lo que Marx decía, el territorio real de la historia de los pobres, ¿sí? Ese territorio real, un territorio contaminado, un territorio bajo la cota de agua, un territorio inundado, un territorio peligroso, riesgoso, sigue siendo una preocupación marginal entre quienes estudian los temas de pobreza en América Latina. Si bien se lo ha, acentuado como un tema entre quienes estudian problemas medioambientales urbanos, si uno ve la literatura sobre pobreza y marginalidad en América Latina, se la ha estudiado desde muchos puntos de vista, todos menos uno, que es el tema medioambiental. Incluso en el oficio que más de cerca me toca, que es la etnografía, y con notables y escasas excepciones, como los trabajos de Nancy Shepherd Hughes, por ejemplo, las etnografías sobre pobreza urbana y marginalidad dejan de tener en cuenta un hecho simple, como decía ayer en Viña del Mar, que es que los pobres no respiran el mismo aire, toman la misma agua, ni juegan en el mismo terreno que juegan muchos de nuestros hijos, ¿sí? El terreno de ellos es normalmente un terreno peligroso, normalmente un terreno poluido, envenenado, que afecta de manera dramática no solo su salud, actual, sino sus futuras capacidades. Y sobre los que nosotros, y en esto me incluyo yo mismo, hemos permanecido en silencio por mucho tiempo, ¿sí? Y es un silencio un tanto sorprendente, porque si uno va a los dos textos fundacionales del estudio de la pobreza,
llámese Las condiciones de la clase obrera en Inglaterra, de Engels, y en el caso de América Latina, el diario de Carolina María de Jesús, que es la favelada que escribe sobre su propia favela en los años 50, va a ver que esos dos textos, a lo que sí le prestan mucha atención, es a lo que Carolina María de Jesús dice: solo los chanchos vivirían en este lugar. ¿Sí? Sin embargo, seguimos actuando como que los pobres, los desposeídos, los marginales urbanos viven sobre la cabeza de un alfiler. Viven como si ese espacio fuera distribuido democráticamente para ellos, ellas y todos nosotros. ¿Sí? ¿Cómo es que los más destituidos dan cuenta del peligro tóxico? ¿Cómo es que entienden lo que parece ser peligro objetivo en el caso inflamable? ¿Por qué es que las percepciones son compartidas dentro de una comunidad? Esas fueron las preguntas más generales que me llevaron a Villa Inflamable. Como decía ayer, para los que piensan que es un nombre que me inventé para acentuar algún carácter dramático, etnográfico, están equivocados. Es el nombre de una villa en Buenos Aires, ¿sí? Que se llama Inflamable porque está muy cerca de una dársena para productos inflamables. Es una villa que está enfrente a el segundo polo petroquímico más importante del país, lugar donde Shell tiene una refinería de petróleo, la única que tiene en el Cono Sur, YPF, que es la otra refinería, tiene una refinería allí. La villa, digamos, el barrio popular, está rodeada de un incinerador de desechos industriales, de un landfill, de un basurero, por un río que es el Riachuelo, que desemboca, que ha sido definido como el desastre ecológico más importante del país, y enfrente tiene las actividades industriales del polo petroquímico. No es casual entonces que el 50% de los chicos de Villa Inflamable tenga niveles por sobre lo normal de envenenamiento por plomo, ¿sí? Y muchas son las otras enfermedades que tienen la gente que vive allí. Lo que vimos en Inflamable, y esta es una invitación a leer el libro en realidad, y lo que proponemos es que lo que vimos en ese estudio de caso es la construcción de la desigualdad duradera, para usar el título del libro de Tilly. Una desigualdad que está siendo construida no alrededor de las dimensiones más comúnmente estudiadas de la desigualdad, el ingreso, ¿sí? O el acceso a la educación, sino en la relación entre ambiente y salud. Porque crecer allí tiene consecuencias de largo plazo, lo que los demógrafos llaman el largo plazo de la infancia, ¿sí? No importa cuánto cambien las condiciones o cuánto se abran las oportunidades para esos chicos, alguien que tiene esos niveles de plomo en sangre no se va a poder apropiar de esas oportunidades en el mediano plazo, ¿sí? Y lo que creo que centrarse en la construcción de la desigualdad duradera alrededor de esa dimensión hace centrarnos en una faceta tradicionalmente desatendida en la construcción de la desigualdad persistente, que es el tema de nuestro subcontinente, digamos. Finalmente es el subcontinente con más altas tasas de desigualdad, ¿sí? Pero esa desigualdad se ha estudiado de una manera y no de otra, ¿sí? Como ven, no mucho ha cambiado en el barrio en 5 años. Esta es una revisita de Inflamable algunos años después. Cualquier estudio sociológico de la marginalidad urbana, cualquier intento de entender, de construir una sociología política de la marginalidad urbana, no puede seguir desatendiendo al tema del medio ambiente, ¿sí? Necesitamos, diría que urgentemente, si es que es cierto lo que dice la geógrafa Doreen Massey, que la marginalidad se construye espacialmente, como creo que es cierto, creo que necesitamos con cierta urgencia una geografía del sufrimiento ambiental y del daño ambiental y del peligro ambiental. Ahora, ¿cuánto hace que estoy hablando? Yo sigo, al segundo que se duerma paro. ¿Cuánto tengo? ¿Hace 50 minutos que estoy hablando? Ya termino entonces. Bueno, pensé que me fui del mambo. No, perdón, descontando lo de perdón, me robaste es 5 menos, minutos. es menos. Sigo 8 minutos más. 25 minutos. ¿Cuánto? 25 minutos, pero incluyendo la ronda de preguntas. Ok, voy terminando. Lo que en uno de los últimos capítulos de Inflamable,
empecé a pensar en el tema de la espera, porque lo que veía, aquí se va a complicar todo cuando quiera irme del libreto, pero bueno, lo que usamos es la imagen del mito griego de Tiresias para describir una de las características centrales de los habitantes de Inflamable, que están siempre esperando que algo suceda, ¿sí? Están esperando que algo provenga de los demás, sea el desalojo, sea un análisis que pruebe que están contaminados, etcétera, etcétera. Cuando estaba poniendo los últimos, digamos, estaba terminando de escribir los agradecimientos del libro de Inflamable, me empecé a dar cuenta que la particular relación que vimos en Inflamable entre tiempo, comportamiento y sumisión, en realidad es una relación que puede ser aplicable a muchos otros grupos subalternos. Y de allí me empezó a surgir este interés por realizar una sociología de la espera. En Meditaciones Pascalianas, Bourdieu sostiene que la espera es una de las formas privilegiadas de experimentar los efectos del poder. Y dice, hacer que la gente espere, cualquiera de ustedes que es alumno de algún profesor que lo ha hecho esperar sabe de qué estoy hablando, ¿sí? De que le dan el paper y se toman un mes para leerlo, ¿sí? Y uno está sufriendo, ¿qué? Los efectos del poder, ¿sí? Ahora, uno sabe que la espera no es democrática, no todos esperan igual, ¿sí? No es la misma espera en un hospital público que en un consultorio privado, la gente que menos tiene más espera, ¿sí? Hacer que la gente espere, retrasar sin destruir la esperanza, aplazar sin decepcionar totalmente, es parte integral de del funcionamiento de la subordinación. Ahora, para saber las conclusiones de mi sociología de la espera, y ya que no tengo tiempo en realidad, van a tener que esperar, digamos, pero lo que está en juego es la construcción no ya de una etnografía, sino de la tempografía de la dominación. Y en esto le estoy tratando de dar coherencia a algo que en realidad no la tuvo en su momento en mi cabeza, que era que así como le presté mucha atención al espacio en Inflamable, le empecé a prestar más atención a la espera en este último trabajo. Extensos periodos de espera, todos lo sabemos, cansan, desaniman a la gente y actúan como obstáculos para acceder a ciertos programas, en el caso que me interesaba a mí, programas estatales. Ahora, si la espera no es solo sufrida, sino también interpretada, ¿qué sentido les dan aquellos que rutinariamente tienen que esperar a esta? Si la espera hace sentir al esperante dependiente y subordinado, ¿cómo es que la espera objetiva se transforma en sumisión objetiva? Esas fueron las dos preguntas que me llevaron a pasarme muchas horas en el Ministerio de Desarrollo Social en la Ciudad de Buenos Aires, en el Registro Nacional de las Personas, y en volver Inflamable a ver cómo la gente todavía seguía esperando que la relocalicen. No voy a dar detalles aquí porque realmente no tengo tiempo, pero el argumento central del libro de la espera, esto es Inflamable hoy, es que lo que parece ser una práctica negativa, esto es, yo te hago esperar y no haces nada, es, en términos más Foucaultianos, puede leerse como una práctica productiva. Esto es, la gente mientras espera, mientras supuestamente no hace nada, está aprendiendo una lección política. Está aprendiendo lo que en el libro argumento que es lo opuesto de la ciudadanía. Está aprendiendo a ser paciente del Estado. Y es útil recordar que la raíz latina de la palabra paciencia viene de pati, que quiere decir sufrir, ¿sí? O sea, en esa espera no es que no pasa nada, ¿sí? Ayer decía en Viña del Mar que tenemos una obra de teatro como Esperando a Godot sobre nada, ¿sí? En Esperando a Godot de Beckett no pasa nada, ¿sí? Sin embargo, es una gran obra de teatro, ¿sí? No me estoy comparando con Beckett, pero creo que se puede hacer una sociología de la espera en donde supuestamente no pasa nada, pero si uno se toma el trabajo de pasarse muchas horas allí, se va a dar cuenta que lo que se está manufacturando, que se está fabricando, es una cierta subjetividad. Una subjetividad que sabe cómo relacionarse con el Estado, ¿sí? Y en esto quiero enfatizar que es ahí, en esas microinteracciones, donde uno sí puede en realidad ver cómo está funcionando el Estado, porque el Estado no es solo una abstracción, sino que es un conjunto de prácticas. Y ahora 2 minutos y termino. Muchas fueron las lecciones analíticas y sustantivas que aprendí en estos años al decir de uno de los fundadores de la Escuela de Chicago de Sociología, de Robert Park,
de ensuciarme la sentadera de mis pantalones en investigación empírica en las zonas más marginales del conurbano bonaerense y del interior de Argentina. Algunas de estas lecciones pueden servir de herramientas para quienes se aventuren en la investigación etnográfica. El intercambio de favores por votos que define al clientelismo es algo bastante más complejo de lo que aparece a primera vista. El clientelismo se relaciona con la acción colectiva de manera bastante más complicada y que no ha sido suficientemente estudiada. La violencia colectiva se relaciona con la política normal y con el sistema político establecido de una manera oscura y oscurecida que debe ser cuidadosamente examinada. El sufrimiento ambiental define la vida de los pobres de una manera de la que sabemos que aún desconocemos, y lo mismo sucede con la espera. En estos años procuré llevar a cabo un tipo de etnografía política que evaluara críticamente las fortalezas y las limitaciones de importantes conceptos sociológicos, de clientelismo, de acción colectiva, de hábitus, de legitimidad, de dominación. Demostrar cuán adecuados esos procesos que se suponían servían para estudiar y dar cuenta así de las virtudes y limitaciones de estos conceptos que tienen para describir y explicar, porque la etnografía no es solo una pregunta por el cómo, sino también es la pregunta por el por qué, tiene fines explicativos de una realidad política. Y creo que el tipo de etnografía político que llevo a cabo y por la cual abogo es una herramienta esencial para dar una fundación más sólida al trabajo sociológico. No es simplemente dar notas de color o fotografiar al policía cuando está en el medio del caos, ¿sí? Es, en realidad, dar un fundamento tanto empírico como teórico más sólido. En el transcurso, y ahora sí termino, de estos años, me fui dando cuenta, no nací etnógrafo, digamos, del valor que la etnografía tiene para mirar microscópicamente los fundamentos de las instituciones políticas y las prácticas concretas y sentidos que las actualizan. Esa lección, darme cuenta de que yo prefiero mirar con microscopios y no con periscopios, digamos, esa lección vino con una advertencia, que quien fuera mi maestro, mi tutor, articulada de una manera muy elocuente en una carta que me envió, cuando aún se enviaban cartas, en reacción al manuscrito que escribí, Vidas Beligerantes. En esa carta Tilly me decía, y lo cito, la etnografía política es una tarea arriesgada, es con una intensa sociabilidad, pero profundamente solitaria. Por un lado, para llevarla a cabo de manera efectiva, se requiere involucrarse muy cercanamente con los actores políticos. Y eso entraña un peligro, el de convertirse en su representante, en sus mediadores, en sus títeres o peor aún, en sus cómplices. Por el otro, reportar de manera que otros en otros lugares puedan entender depende de muchas traducciones, historias que cuentan los protagonistas, traducidas a historias que las audiencias en otros lugares puedan entender, circunstancias locales traducidas a temas que puedan ser reconocidas fuera de esa localidad, explicaciones concretas de acciones particulares traducidas a descripciones que quienes están fuera al menos puedan reconocer alguna analogía con tipos de acción con la cual tengan alguna familiaridad. Entonces concluyo diciendo que si lo suyo es la etnografía política, si su libido académica, digamos, lo lleva por ahí, ahora ya lo saben, esta tiene sus riesgos, ¿sí? Gracias.